Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer un tema referente a la interculturalidad. Primero, el curso es Desarrollo Personal, la carrera es Fisioterapia y Rehabilitación. El aula es 3MRH 51S18. La licenciada es Cortés Albán Elizabeth. Los integrantes son Ruth Daniela Cerda González, Aarón Benjamín Chávez Dávila, Carlos Leiva Cruz, José Luis Miranda Loaiza y Karina Robladillo Mercado. Primero vamos a explicar referente qué es la interculturalidad. En América Latina, en la región andina en particular, hay una nueva atención a la diversidad cultural, de promover relaciones positivas entre distintos grupos culturales, de confrontar sobre todo la discriminación, racismo y exclusión, de formar ciudadanos conscientes y capaces de trabajar conjuntamente en el desarrollo del país y en la construcción de una democracia justa, igualitaria y plural. La interculturalidad se refiere tanto a la ideología como la práctica de procesos de comunicación e interacción entre personas o grupos con identidades culturales distintas, en las cuales no se establece una jerarquía entre una cultura u otra. Cuando una persona habla en quechua, por ejemplo, en respuesta a ello existe una burla, una discriminación, racismo, una exclusión debido a la ignorancia de la sociedad. Nuestro país ciertamente cuenta con una diversidad lingüística, una muy rica variedad que pocos conocen y nadie se le da la tarea de investigar o siquiera mostrar interés. Doy siguiente pase a mi compañera para que pueda seguir con la información. En este caso me ha tocado exponer sobre los modelos de educación multicultural e intercultural. Se basa en los siguientes puntos. El primero son las contribuciones étnicas. En este caso se habla sobre contribuye, ¿no? Por ejemplo, a los días festivos, la folclorización de las diferentes culturas. También debe tomar en cuenta la artesanía, bailes y las comidas. Luego tenemos el currículum aditivo. Esto quiere decir que a nivel del programa escolar, se va a reestructurar, a dar una estructura curricular, pero no se le cambia. Los programas de desarrollo de autoconcepto. Está apoyado, por ejemplo, acá la autoestima y el aprendizaje, que va a fortalecer al alumno apoyado como parte importante de la riqueza histórica cultural de la nación. En cuarto punto tenemos los programas de etnoeducación o de promoción cultural. Aquí se promueve la identificación y pertenencia de una manera colectiva, ¿no? Por ejemplo, la educación bilingüe, indígena. También se puede mencionar la educación negra o afro. También los programas de integración pluralista. Se prepara, por ejemplo, al alumno a vivir en una sociedad con muchas culturas como la nuestra, ¿no? En la cual la diferencia de cultura se reconoce como riqueza apoyada en la lengua materna. Los programas de educación antirracista se toma en cuenta el prejuicio y las creencias para superar el sistema en cual ciertos grupos gozan de ventajas sociales, ¿no? Culturales, económicas, políticas e históricas. Y por último tenemos el programa de reconstructivas de transformación intercultural. El objetivo de este programa proporciona al alumno habilidades de análisis críticas y las diversas culturas, a ser un ciudadano activo, respetuoso de las diferencias, a dar una solución que impida la interculturalidad y ser responsable y solidario. Doy pase a mi compañero.
Gracias. Bueno, a mí me tocó los fines y premisas sobre el tratamiento de la interculturalidad, ¿no? Nos habla sobre los fines generales de educación intercultural. A diferencia de la etnoeducación, la educación intercultural promueve las relaciones de comunicación, ¿no? De comunicativas. Entre los fines tenemos fortalecer las identidades culturales de todos los estudiantes en la forma que ellos y sus familias puedan verlo, ¿no? Verlo o definirlo. Tenemos promover un ámbito de aprendizaje en la cual todos los estudiantes puedan expresarse y comunicarse desde su propia identidad, que es lo más importante. Desarrollar capacidades de comunicación, diálogo e interrelación y formar la comunicación. Contribuir a la búsqueda de la equidad social y mejores condiciones de vida. En el segundo punto nos habla de premisas centrales sobre el tratamiento de la interculturalidad en el contexto peruano, ¿no? Nos dice que antes de identificar esto sobre la interculturalidad es necesario establecer premisas sobre ella. Estas premisas han sido discutidas y ampliadas por los miembros de la UNEVI, que es la Unidad de Educación Bilingüe Intercultural, ¿no? Nos dice que la interculturalidad en el Perú ha sido folclórica y unidireccional, promoviendo una identidad nacional, ¿no? Nos dice que un elemento central de la interculturalidad es fortalecer la identidad cultural para después establecer relaciones con los otros, dice, sin simplificar la cuestión de identidad y sin desconocer que no tenemos una sola identidad, sino varias, ¿no? Nos habla que el tratamiento de la interculturalidad necesita entender cómo diferentes comunidades andinas y amazónicas ven su identidad cultural y relaciones con otros. No se busca categorizar la diferencia, sino usar las ideas de las propias comunidades. En el contexto rural, las nociones del medio ambiente, la comunidad y la relación familiar social productiva juegan un rol central, ¿no? En el proceso de la identificación. La comunicación entre culturas es vital, dice, sí. Se necesita encontrar un significado y desarrollar, ¿no? Esto. Los profesores tienen un rol vital en el aula como agentes de la interculturalidad. Por ello necesitan construir y reconstruir los conocimientos, dicen, ¿no? De las personas que están enseñando. Bueno, ese sería todo de mi parte. Doy pase a mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Buenas tardes, buenas noches. Mi parte del trabajo es criterios pedagógicos para el desarrollo y el tratamiento de la interculturalidad. Empecemos por el desarrollo. Hablemos de la autoestima y el reconocimiento propio, consideradas como ramas de la interculturalidad. En este contexto se enfoca en alumnos de grupos culturales subordinados. Se busca una identidad local en ellos, ya que es importante identificar los valores que hacen auténticos a estos grupos de personas en un entorno extenso. Así también los conocimientos, los saberes y las prácticas locales. Esto se relaciona en el sentido común y se construyen colectivamente, empleando un mutuo aprendizaje. En específico serían estos: sistemas de clasificación, métodos de enseñanza y comunicación propia. Sí, así también, bueno, habla sobre los conocimientos y las prácticas externas, las prácticas extranjeras, que habla de relacionar lo ajeno con lo propio. Hace la introducción de los conocimientos de otros países vecinos y lejanos hacia el nuestro. Bueno, y así también se menciona en los criterios pedagógicos para el desarrollo eh, problemáticas culturales, de racismo y de discriminación. Pero hablemos de la unidad y la diversidad. La interculturalidad establece un equilibrio que lleva a una convivencia democrática. Esto promueve una reflexión y entendimiento crítico sobre los valores, las habilidades, las actitudes distintas y compartidas también. ¿Sí? Y con respecto a los criterios pedagógicos para el tratamiento de la interculturalidad, bueno, esta parte establece los contenidos necesarios para desarrollar buenos criterios en lo educativo y son los siguientes. Estos ejes fundamentales son tres: lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Es en ese orden. Bueno, muchas gracias. Le paso la palabra. Bueno, ahora pasamos a las consideraciones sobre la aplicación de los criterios. Como hemos visto, la interculturalidad en varios escenarios se ha visto la necesidad de poder fomentarse. Ahora bien, hay
cuatro puntos dentro de esto. La aplicación dentro del aula. Bueno, se ha visto también necesario que dentro de toda institución educativa se deba de inculcar el aprendizaje e enseñanza. Los criterios deben ser de esa manera. Contenidos importantes, por ejemplo, deben tocarse como la familia, la sexualidad, la población en la que vivimos, la sociedad e incluso el autoestima también. Se deben de hacer preguntas de orientación para que la persona misma pueda razonar, reflexionar, sacar sus propias conclusiones. Y bueno, haciendo todo ello, se va a incorporar dicha interculturalidad que va a brindar beneficios, no solamente a los que van a recibir esta información, que son en este caso los estudiantes o alumnos, sino también para los mismos docentes, los mismos educadores. Por otro lado, tenemos la aplicación en el desarrollo y uso de materiales. Dentro de esto, hablamos de muchos estereotipos que en el día de hoy vemos. Por ejemplo, la raza, el color, la etnia, el sexo. Se puede decir mucho de estos temas. El tokenismo, que viene a ser, por ejemplo, la fomentación de una inclusión aparentemente buena, pero en realidad no propicia ningún cambio real en la discriminación en este tema. Otro tema como la autoimagen, por ejemplo, la imagen, el prototipo de belleza que se maneja hoy en día en la sociedad, la limpieza, las virtudes, los valores, el color del piel, conocimientos de estos temas, conflictos, resolución de problemas, cómo la gente puede resolver distintas situaciones adversas que se les puede presentar, estilos de vida, uso de palabras, cómo la gente se comunica, cómo está bueno, valga la redundancia, su forma de expresarse con los demás, sus interrelaciones, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos la aplicación de la formación y capacitación del docente, ¿ok? En este caso, el docente como el alumno, ¿no? Ambas partes tienen una necesidad de desarrollar una autoestima correcta y reconocer su propia forma de identificación a nivel cultural, manejando siempre un entendimiento de este tema. La interrelación y cooperación, entre otras, es una de las muchas competencias que va a necesitar el educador desde el papel que tenga como docente y también como ciudadano, como una persona más en la sociedad, ¿no? Y finalmente, bueno, las consideraciones finales en relación a la aplicación. A ver, dentro de estas, algunas que no pueden pasarse por alto, la interrelación entre docentes, entre educadores, entre los alumnos, entre los incluso padres de familia, entre la comunidad, la sociedad, el involucramiento de la sociedad y también los sistemas organizativos promotores de la interculturalidad, la responsabilidad del gobierno en promover esta interculturalidad en establecimientos educativos escolares donde se va a impartir información, así como también en distintas diversas instituciones del Estado. Así que para finalizar, tenemos aquí una frase que dice, no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Habría que reflexionar mucho en este tema. Gracias. Muchísimas gracias. Esa fue nuestra presentación referente a nuestro trabajo. Gracias. Gracias. Ya lo paré, pero ahora no sé si ha grabado. No, José, sigue grabando. Ahí dice red.